Thì
¿Cómo hago para compartir la pantalla? Está silenciado, doctor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hay una opción abajo de la pantalla, Ahí seguramente. está, ahí no, sí, estaba silenciado, ahí no encontraba la opción de la pantalla para ver a todos. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. La otra vez no tomé examen, no tomé asistencia, pero después compartir pantalla, tiene que estar la fecha. Perfecto. Tengo que tomarle asistencia, así que espérenme a ver si empezamos con esto. A ver, Acosta, Miguel Ángel Acosta. Miguel Ángel Acosta, ¿puede ser que no estés? Sí, estoy, profesor. Disculpe, estaba silenciado. Presente. No, digo en la lista, que no te veo acá. Bueno, no te veo acá. Miguel Ángel Acosta, soy el primero. Sí, pero el primero que yo tengo es Alfaro Alonso Álvarez. ¿En qué lista dice, profe? ¿La de la comisión? Sí. Y yo figuro ahí. Me inscribí ¿En ahí. la 3? En la 3, claro. Bueno, Miguel Ángel Acosta, decime tu DNI. 18 Sí. 525 449. 525 449. Franco Pero, Herrera. disculpe, profesor, porque ahora me dejó con la intriga. Yo tengo que rendir el parcial el miércoles con la comisión 3. Me voy a presentar a la hora que estoy citado. Sí, por supuesto. Si vos siempre porque estuviste en salí la en la comisión 3. comisión, Franco Claro, Herrera. Sí, salí ahí, me fijé. si vos siempre estuviste en la comisión, ni hablar. En esta Sí. comisión, ni hablar. Bueno, gracias. Franco Herrera, Luciana Diorio. Ricardo Álvarez. ¿Ves? Álvarez, acá está así. Natalia Mastrangelo. Romina Gelves. Lucas Lemi. Echeverry. Echeverry Nicolás. Echeverry Nicolás, tu 40-979-782. Exactamente, sí. Micaela está. Joaquín Sáez. Aranga. Mancilla. Luciano Ibáñez. Franco Laborato. Nara Figueroa. Zamora Jorge. Buena hora. Bueno, ahí están todos. Bueno, esta es una clase de repaso de la bolilla 12 que han subido, ahora a ver si me nombran, Florencia. Sí, ya te puse, Florencia. Es una bolilla de repaso, es una clase de repaso de la bolilla 12, es esto de salvataje. El material, no solo hay un video que vi,
También se subió la ponencia, una ponencia que hizo Garaguso. Si no tiene preguntas, le voy a manifestar simplemente una breve... Alfaro. Alfaro lo puso. No, acá está. Apareció Alfaro. Si alguno se anotó ahora, ingresó más tarde, avíseme. Así le pongo el presente. El material, yo les diría que lean la ponencia de los doctores Garaguso y si no tienen alguna pregunta, hago simplemente una introducción de qué se trata supuestos especiales, como lo llama la ley, Crandam, criollo, en fin. Distintas denominaciones. Creo que la que más impuestos es Crandam. Primero se le llamaba mal denominado Crandam, pero en la doctrina se lo conoce como Crandam. En contraposición al Crandam Power, es decir, el aplastamiento de alguna categoría del 52. Acá lo que estamos es que se dio algún fracaso de la solución preventiva, algún fracaso, determinado fracaso, y que eso debería, como consecuencia legal, desembocar en una quiebra, es decir, en una fase liquidativa, y como para configurar el principio de conservación de la empresa, se le da una oportunidad más. Esta es una oportunidad más que se le da a determinadas empresas. Las consecuencias son que si este proceso de salvataje resulta victorioso, cualquier inscripto que no sea el propio deudor concursado, que ahora puede participar, por eso esto de periodo de exclusividad y periodo de concurrencia, este sería un periodo de concurrencia para obtener un acuerdo preventivo, si lo obtuviera un tercero, se quedan sin la empresa, ni más ni menos. Esto es una empresa que está concursada, fracasó la solución preventiva, fracasó, y ahora vamos a ver si incluye todos los supuestos de quiebra, que claramente no, pero fracasó, para que tengan un esquema de lo que es esto. Fracasó y entra en este procedimiento de concurrencia, cualquier inscripto, cualquier crandista, cualquiera puede participar para ofrecer propuestas, ofrece propuestas al elenco de acreedores verificados. Si estas propuestas son aceptadas, la consecuencia de esto es que se queda con las participaciones accionarias o las cuotas sociales de la sociedad concursada. Primera cuestión que hay que aclarar. No hay una innovación subjetiva de la persona jurídica concursada. La persona jurídica concursada va a ser la misma, ¿está bien? Que fuera Nichelman Sociedad Anónima, que fracasó en el concurso, lo que va a haber es un cambio en el elenco de los accionistas de Nichelman Sociedad Anónima, ¿está bien? Primera cuestión. Como regla general, no hay innovación subjetiva. Y ahora vienen como legislamos los argentinos. ¿Hay alguna excepción? Sí, hay una excepción. Hay una innovación subjetiva cuando el que vence, el que se inscribe y vence en este procedimiento, es una cooperativa de trabajadores de relación de dependencia de la empresa concursada. Ahí sí hay una innovación subjetiva, que es lo que es el 48 bis. Entonces acá lo que se sabe es que hay un cambio en el elenco de los socios. Cambio en el elenco de los socios. Ustedes lo que tienen que tener para manejar, o sea, hagan hincapié cuando lo estudien en profundidad este tema ahora para el parcial, tiene que ver con los presupuestos para la apertura de este proceso de supuestos especiales, escándalos, salvatajes. Y los presupuestos son el presupuesto cualitativo, cuantitativo y procesal. Cualitativo es que porque determinados sujetos concursables acceden a este proceso de salvataje. Y los sujetos concursables son, los que termina el artículo 48, son sociedades por acciones, SRL, cooperativas, o aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. Es decir, sociedades en que es fácil
que se puede distinguir legalmente entre el patrimonio del accionista y el patrimonio de la sociedad. ¿Está bien? Entonces, primero, no todos los sujetos que son concursables conforme el artículo 2 y 5 pueden acceder. Se trata de, para determinados supuestos, de personas jurídicas. Personas humanas no acceden al salvataje. Todas las personas jurídicas que son sujetos concursales pueden acceder al Caranda, no todas. Todas las personas jurídicas no. Porque hay personas jurídicas que no son sociedades por acciones, sociedad capital industria, sociedades de hecho, sociedades regulares, no pueden acceder, determinadas sociedades. Sociedad comandita por acciones, sí, pues son la sociedad por acciones. Tampoco pueden acceder las mutuales, a pesar de que es un sujeto concursable, están excluidas por la ley de mutuales del proceso de salvataje. Y tampoco pueden acceder a aquellas sociedades cuya actividad mercantil sea ser empresas de medios de comunicación, sean estos gráficos, audiovisuales o por vía de internet, online. Cualquiera sea que su finalidad sea, esto es la 27750, la denominada ley Clarín o cable, o la ley Cablevisión. O sea, si la actividad de la sociedad, esta de una sociedad por acciones, SRL, cooperativa, que está incluida, estoy hablando del presupuesto cualitativo, su actividad es ser un medio de comunicación, queda excluido. Por supuesto, también queda excluida la entidad financiera, la compañía de seguro, que no son sujetos concursables. O sea, no todos los sujetos concursables acceden. Claramente, las personas humanas no. Y esto no es solamente una cuestión de política legislativa, porque acá lo que se está resolviendo es que si esto triunfa, la sociedad concursada va a seguir siendo la misma, es decir, los acreedores no van a haber cambiado su deudor, los acreedores concursales. El deudor va a ser siempre la misma, va a ser determinada sociedad. Lo que se va a haber visto modificado es el elenco de accionistas o de socios que le integran esa sociedad. Hago una pregunta. Sí, por porque, supuesto, sí, prefiero. Creo que en Gracia Vale decía que la persona humana podía acceder a Crowdroom y tenía 3 meses para convertirse en sociedad anónima, porque ahora estaba emitida la sociedad unipersonal, ¿puede ser? Sí, a ver, repetime la pregunta. ¿Qué me decís de Graciable? ¿Qué dijo qué? Que decía que la sociedad humana, la persona humana podía acceder a este proceso, porque como ahora se puede constituir la sociedad anónima unipersonal, podía acceder a este proceso y si resultaba, bueno, que llegaba al acuerdo, tenía 3 meses para hacer la inscripción de la sociedad. Bueno, de ley Que podría ser por ahí en ese caso puntual, digamos. De ley ferenda puede ser que lo admita. No conozco ningún pronunciamiento jurisprudencial que lo admita. No conozco ningún jurisprudenciamiento jurisprudencial que admita el salvataje de la persona humana. Usted podría manifestar que Graciable dice eso, que es una postura muy interesante, es una persona que escribe mucho ahí de Bahía Blanca, un abogado que escribe mucho de Bahía Blanca, la doctrina. No conozco ningún pronunciamiento jurisprudencial que ratifique esa postura. No, yo le preguntaba porque igual, yo cuando tengo dudas me agarro lo que dice la ley. La ley no dice persona humana, aclara justo las sociedades con acciones y también incluye la por comandita simple, que no tiene acciones. Claro, pero pregunto por las dudas. Exacto. Sí, exacto, perfecto. Igual si usted hace esa aclaración que Graciable sostiene, no la persona humana, si usted me dice la personality member, bueno, ahí es una sociedad por acciones, no habría ningún problema. No importa que cuántos sean los socios. Para que la persona humana pueda acceder al salvataje, yo lo puedo creer de ley ferenda, pero sí. No se te escucha, Ricardo. No, creo que lo que apunta, me parece, es a las empresas que tienen trascendencia social, ¿no? Que pueden tener alguna trascendencia social importante. No, pero que no tiene nada que ver con que tengan trascendencia social, Tiene que ver con que se pueda diferenciar el patrimonio de los socios de la sociedad. Como acá hay una innovación del elenco
de accionistas o cuotas, en la persona humana no se puede diferenciar el patrimonio que está relacionado con la actividad mercantil y lo que sería el patrimonio familiar, personal, o que tenga que ver con la eso. actividad familiar. ¿Está bien? Yo Entonces, creo que en realidad, ustedes piensen por eso en me parece esto. que está excluida la persona humana. ¿Cómo? Por eso Claro, estaría por eso está excluida excluida la persona humana. Una sola pregunta antes que me olvide, porque lo tengo como Sí. una duda existencial con este tema. El primero que presenta propuesta en el salvataje es la que se aprueba. El primero Sí. que llega en el tiempo es la Sí. que se aprueba. Sí. Bien, perfecto. Tenía esa duda. Gracias. No, es como que esa es una crítica que le formula la doctrina concursalista, porque es un poco que cambia el principio de una, qué sé yo, acá nosotros nos regimos por determinados principios, qué sé yo, en la ley, nuestra materia concursal, que es de construcción bien doctrinaria, que habla de la preservación de la empresa, conservación de la empresa, socialmente útil y viable. Y la solución debería ser tipo, qué sé yo, no sé, la legislación, derecho comparado, por ejemplo, la que más se menciona es esto, la Bankruptcy Act, la legislación de Estados Unidos, que uno tiene que tener un plan de explotación o un plan de recuperación de la empresa. Acá la verdad que esto acá no hay nada de eso. Acá lo que dice es un principio bien civilista, bien de contractualista, o sea, alejado de lo que son los procesos concursales, que es primero en tiempo, mejor en derecho, ¿no? Principio del pregunta, derecho ahí, romano. en Entonces, el el caso primero que llega, ni siquiera, aunque la oferta fuera, voy a pagar y voy a liquidar la empresa. Piensen ustedes que acá puede entrar la competencia a participar. Con lo cual, por ahí es lo más criticado, pero no hay ninguna duda que el que primero presenta las conformidades, ustedes tienen 20 días desde que se notifica al Ministerio de Leyes. El plazo de concurrencia es mucho más breve que el plazo de concursos preventivos, que es de 90 días y la posibilidad de extender los 30 días más. Acá son 20 días. Se empiezan a contar desde cuándo, desde que se notifica al Ministerio de Leyes la resolución que resuelve la evaluación de la empresa. Y claramente es eso. Y otra pequeña Sí. duda. No escuché, ¿eh? Ricardo, capaz que si apagás la cámara se te escucha mejor, ¿eh? Profe, perdón que interrumpa. Tuve que entrar tarde, entré Sí, hace un ratito. Agostina, pero ya te vi y te puse el presente. Ah, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, el proceso. No, lo que decía es la dale. negociación es extrajudicial, o sea, no se discute en el expediente como en el proceso de exclusividad, como en el periodo de exclusividad. Nunca se con los discute en el acreedores se discute expediente. por fuera y se presenta después del acuerdo. Sí, Ricardo, en el periodo de exclusividad también se discute extrajudicialmente. Claro, pero yo lo que había leído era que sí, se discute extrajudicial. Bueno, entonces interpreté mal un video que vi. Yo había interpretado que lo que había visto en el video era precisamente que se discutía por fuera del proceso concursal. Está bien, lo malinterpreté entonces. Está bien. No. En los dos, la negociación es digamos, extrajurisdiccional. Eso es en forma privada. Y el juzgado se entera, o los demás acreedores se enteran. Primero, es el único motivo serio que tiene la audiencia informativa, a ver cómo van las negociaciones. 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, es para eso. Y hasta ahí puede modificar la propuesta. Pero eso es el gran cambio que tuvo cuando la anterior ley, era año 95, que se llamaba la Junta de Acreedores, que en una asamblea se resolvía. Acá no. Acá usted verifica. Yo verifico créditos generalmente de empresa, no me llaman nunca, si no tienen interés. No formo parte de la mayoría. No tengo un crédito, qué sé yo, que tenga una trascendencia, importancia, significación dentro de la categoría o dentro del elenco de acreedores del pasivo en forma general, ni siquiera me entero. Como es un acuerdo de mayoría, ni me entero. Yo voy a la audiencia informativa o ni voy cuando veo que se venció el periodo de exclusividad, se han presentado una propuesta. Y si no han presentado una propuesta, veré cuáles son las condiciones de lo que me van a forzar.
Esto es bastante... tiene bastante incertidumbre esto, y en eso sea exactamente igual, digamos. Usted podría ser el abogado que verificó y decir, ¿cuándo me entero? No, nunca. Para eso está la audiencia informativa, y si no lo llaman es que no tiene interés en conseguir su conformidad, digamos. Porque uno no tiene que con el 100%, cubrir con la mayoría, con eso va a forzar el acuerdo. Ahí lo vi, Alonso. Cristian. En el caso, Tienen que tener presente los presupuestos. El otro presupuesto, dijimos, uno era el cualitativo, es decir, ¿qué sujetos acceden a este salvataje? El otro era el cuantitativo, y que tiene que ver con que tiene que ser un proceso, un gran concurso. Los pequeños concursos no acceden al trámite del salvataje. Acá sí hay no solo graciable, sino mucha, además, supongo que graciable, y hay mucha, sobre todo la doctrina de la provincia de Buenos Aires, que sostiene que hay una discriminación contra las pequeñas y medianas empresas y que tienen una significación muy importante en toda la economía provincial, regional, y habría una discriminación que admitiría aquellas sociedades anónimas que no encuadran en los grandes concursos, por no tener más de 20 acreedores, un determinado pasivo, lo que fuera, la del 288 y 289, si cumplen con los recaudos que le exige el artículo 11, esto es las certificaciones y demás, y renuncian al trámite de pequeño concurso con la obligación de constituir comité de control, etcétera, con todo lo que las diferencias que impone entre gran y pequeño concurso, pero renuncian a este trámite, ahí sí podrían acceder. Tampoco conozco jurisprudencia y lo hemos planteado en la Corte de la Provincia y demás. Pero por lo menos hay un movimiento doctrinario más significativo. Está bien lo que dijo su compañera, no me acuerdo quién fue, que dijo, yo cuando tengo dudas me voy a la ley. Hoy por hoy ya casi nadie duda. De todas maneras, quisiera aclarar esto, que la ley no es la única fuente de derecho. No es la única fuente de derecho. Ahí tenemos jurisprudencia, principio. Claro, no, yo me Digamos, refería cuando, suponete, no hay jurisprudencia y tengo la ley, lo que me dice la cátedra, y por ahí a veces uno se compra un libro y como no conoce todo, viste que vas un poco, ante la duda, las posturas las terminas leyendo y te agarras de lo que dice la ley. Sí, digamos, la primera pauta de interpretación está claro que es el texto legal. De todas maneras, vos tenés ahí toda una construcción hermenéutica, una construcción de la interpretación, que es el texto de la ley. Y ahí, qué sé yo, hay una omisión que nos debe la filosofía del derecho, que no hay un método de interpretación universalmente aceptado. Hay muchos métodos de interpretación, muchísimos métodos de interpretación. Claramente hay algunos que ya han caído en desuetudo o tienen desprestigio académico, que son eso de todo lo que tiene que ver con la interpretación de la exegesis de la ley, que donde toda esta corriente que dura ley, ser ley, donde la ley no distingue, no debemos distinguir y demás, todo esto, desde los juicios de Nuremberg para acá, habla muy mal de cualquier profesora de la facultad que piense que solamente es la ley. Con la nueva legislación civil y comercial del año 2015, ya tiene, digamos, recepción positiva. No es la única fuente de derecho la ley. Le podríamos decir que es la más importante, por supuesto. Se admiten soluciones. A ver, creo que le sirve más lo que estoy diciendo ahora, no tanto para este examen, sino más para su profesión, lo va a enriquecer más su profesión. Uno tiene que abrir la cabeza y pensar que el derecho positivo no es más que una herramienta para realizar determinados valores, y los determinados valores son la justicia o los principios de preservación de la empresa, protección de la fuente de trabajo. Esa es la final de la ley, no cumplir por la ley en forma dogmática.
yo eso veo tanta falencia en la doctrina respecto de no ser por ahí coherente con un método de interpretación o pensar que solamente tenemos que, bueno, hay un tratado acá que se llama Tratado Exegético de Derecho Concursal, cuando la escuela de la exegesis, yo diría que de los métodos de interpretación de Genie del año 1900, o sea, más de 100 años, está caído en un desprestigio. O sea que no quiero dejar pasar por una cuestión casi, creo que debe ser lo más importante que le puedo decir hoy, que la ley no es más que un medio para realizar valores. Los valores son la justicia, la paz en forma general, y en concursal son las finalidades propias como son la integridad del patrimonio, la tutela de la empresa en problema, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso particular con el 48 bis, se agrega un principio que es que si los acreedores, los trabajadores en relación de dependencia son parte del problema, también va a tener que ser parte de la solución. No me quiero ir lejos, pero seguramente sea lo más importante que puedo decir. Lo demás lo van a sacar en la información de ahí. Presupuesto cualitativo, lo hablamos. No todos los sujetos concursables tienen que ser sociedades, determinadas sociedades por acciones o SRL. Algunos sujetos concursables quedan afuera. Personas humanas, no hay duda. Cuantitativo, grandes concursos. Y otro que también por ahí que yo les quiero destacar, el último es el presupuesto procesal, porque no todos los supuestos de quiebra generan la apertura a un proceso de salvataje. No todos los supuestos de quiebra. Son todos los supuestos de quiebra anteriores a la resolución de homologación del acuerdo preventivo. ¿Está bien? Todos los anteriores. Es decir, la quiebra por no hacer pública la propuesta, la quiebra por no llegar a las conformidades de los actores quiebra-farios, los acreedores privilegiados, la conformidad es una unanimidad, cuando condicionaron la aprobación de los acuerdos para acreedores privilegiados a la aprobación del acuerdo quiebra-fario, la quiebra por que prosperó una acción Perdón, de ¿podría impugnación. repetir cuándo se da este proceso? Está bien. Estoy hablando del presupuesto, lo que lo presentamos como presupuesto procesal. Es decir, usted ante esto tiene que decir, todos los supuestos de quiebra indirecta acceden cuando se da el presupuesto cualitativo y cuantitativo. Siempre que cae en quiebra, entramos en la vía del artículo 48, la respuesta es no, categórica no. Y en términos más generales son, yo lo estaba indicando, pero en términos más generales son todos aquellos casos de quiebra anteriores a la resolución de homologación. ¿Cuáles son los anteriores? Le estaba diciendo algunos. Quiebra por no presentar no hacer pública la propuesta, no obtención de las conformidades, quiebra por le prospera una acción de impugnación al acuerdo preventivo. ¿Cuáles no, claramente? ¿Cuáles no? La quiebra por no pago de los honorarios del artículo 54 no accede al salvataje. La quiebra por incumplimiento no accede al salvataje. La quiebra por nulidad no accede al salvataje. ¿Está bien? En esos casos Una no accede. pregunta. La quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo tampoco accede al salvataje, es una quiebra directa. ¿Está bien? Cuando se habla de no accede, es potestad digamos, de la sociedad, de la SRL. No decir, es una potestad. Porque si se da este supuesto, si se dan esos presupuestos que yo le estoy diciendo, ¿no? Por eso son presupuestos legales para la apertura del salvataje, el juez tiene que abrir el proceso del artículo 48, es decir, tiene que ordenar la apertura del registro. El juez lo abre. El juez, claro, por supuesto. Está bien, esa era una duda que tenía. Claro, esa es la idea. Se dan por configurar estos presupuestos, puede ser que sea a pedido del síndico, a pedido del deudor concursado, a pedido de un acreedor, o de oficio del juez, debería ser, se configuran estos presupuestos que yo les dije, cuantitativo, cualitativo, determinados sujetos, determinados procesos concursales y determinados supuestos de quiebra indirecta, se tiene que abrir este proceso de salvataje, que es el artículo 48. Esto es, se abre la apertura de un registro.
registro para que se inscriban a los interesados en participar, en ofrecer propuestas de acuerdo preventivo y quedarse con las participaciones accionarias o societarias de la sociedad concursada. Es decir, me quedo con la empresa. Profesor, Sí. con respecto a usted que decía que no hay una innovación subjetiva, ¿no? En el proceso de salvataje, quiere decir que las obligaciones de la persona anteriormente concursada continúan, pero bajo un nuevo control, o sea, bajo una nueva dirección. Así No, tenés que entenderlo así. Eso es importante que lo distingan. No hay innovación subjetiva porque supóngase que la empresa concursada fuera Nichelman Sociedad Anónima, ¿está bien? Nichelman Sociedad Anónima, participo de un gran concurso, fracasé en la propuesta, no alcancé las mayorías. Se abre el proceso de salvataje. Viene un tercero, se inscribe y ese tercero es el primero que llega dentro de los 20 días eso que tiene y presenta una propuesta. Presenta una propuesta, eso le da derecho a él a quedarse con los accionistas de Nichelman Sociedad Anónima, que pueden ser cualquier persona. ¿Está bien? Podría ser yo mismo, ¿no? Cualquier persona podría ser, los accionistas de una sociedad anónima. Ni siquiera estamos hablando de una sociedad cotizante. Se queda con las acciones. La sociedad concursada es la misma. Los acreedores que verificaron su deudor era la sociedad concursada. Eso no se cambia. La sociedad concursada es la misma. No es que ahora su deudor, si hubiera innovación subjetiva, el deudor sería el carambista, el que resultó vencedor en este periodo de concurrencia. Y no es así. Sigue siendo el mismo sujeto concursable. Ahora, los dueños de ese sujeto concursable se van a modificar. Los dueños, con toda una licencia terminológica para que ustedes lo entiendan, que son los dueños serían los accionistas o los que participan en una SRL o una cooperativa, es decir, los dueños, los titulares de las participaciones societarias, hablando con alguna terminología jurídica, ¿está bien? Pero los acreedores, su deudor, sigue siendo el mismo. No hay innovación subjetiva, salvo el supuesto del 48. Cuando el concurrente, el que vence en este periodo de concurrencia, es una cooperativa de trabajo conformada por los trabajadores en relación de dependencia. Esto es importante porque no cualquier cooperativa de trabajo que podría participar. La cooperativa de trabajo podría participar. Cualquier interesado se puede inscribir en el proceso de salvataje. Por supuesto, es especial el artículo 48. Pero si es la cooperativa de trabajo de los acreedores, de los trabajadores en la relación de dependencia de la sociedad concursada, son los beneficiarios, ¿está bien? Entonces, sé que es largo cuando lo decimos, pero distingan esto. Y en el caso de los socios o administradores de la sociedad, por ejemplo, no para los que están en la administración y en la organización, que por ella ya se cayeron en quiebras porque no podían administrar, pero podrían participar igual. Sí, por supuesto. Si fueran los socios, en tal caso habría que ver después si vencen el tema del pago del precio y más, porque estaría compensado, porque ese es el titular. Pero, y lo veo más, qué sé yo, cuestionando si los administradores que tengan que ver con actividades de competencia, lo veo más de alguna crítica del derecho societario que el derecho concursal. Acá dice cualquier interesado, los administradores tienen que llevar adelante el periodo de concurrencia, porque los administradores, no sé, yo leí ahí, ustedes pusieron, no sé si es graciable, que dijo que los administradores, la verdad que los administradores le veo objeciones en cuanto al conflicto de intereses que tienen desde la óptica del derecho societario. Y después tienen que tener en cuenta que acá el deudor concursado que ha fracasado, es decir, la sociedad concursada que ha fracasado a través de sus órganos, como son el órgano de la administración, cuando se abre un proceso de salvataje, concurre, o sea, readquiere la posibilidad de ofrecer otra vez propuestas, y si rápidamente se la aceptan, va a resultar vencedor. Y acá, bueno, el trámite del salvataje va a ser igual como si fuera en el trámite ordinario. Tienen que tener en cuenta una cosa, ahí les respondo, tienen que tener en cuenta que
porque antes lo preguntábamos, y lo preguntábamos no por ser capciosos, sino porque hasta la reforma, hasta una reforma que sufrió este artículo 48, el deudor concursado no podía participar. Era para terceros interesados que se inscribieran. No podía participar, pero eso fue modificado por la 24.589 y el deudor concursado puede participar. Por eso es un verdadero pedido de concurrencia. Pero tengan que aclarar esto, que pueda participar necesita que se inscriban en el registro interesado. Porque se dan estos presupuestos, el juez, los presupuestos objetivos, cualitativo, cuantitativo y procesal. Se abre el registro. No hay interesados, el juez tiene que declarar la quiebra, no es que se puede inscribir el deudor concursado. El deudor concursado va a poder participar, concurrir con interesados, incluso la cooperativa de trabajadores en relación de dependencia, la sociedad concursada, si se inscribe en este registro especial. ¿Está bien? Es un registro para participar y ofrecer propuestas y quedarse con las participaciones societarias. Sí, ¿había una pregunta por ahí? Claro, porque si fuese solo se Sí, declararía la yo quiebra, ¿no? le quería ¿Qué me decía? Estaba hablando... no, le quería preguntar si es el propio deudor el que hace la propuesta y se la aceptan, o sea, por eso por un curso normal, ahí no veríamos se precisa de la etapa de evaluación, observaciones, esto para cuando la Muy bien, oferta Ricardo, es tercero. Si es no el te propio escucho bien, deudor, continúa el camino normal. No te Si es el escucho bien, propio Ricardo. deudor, ¿Cómo? digo, el que hace la Sí. oferta, si es el propio deudor el que hace la oferta y es aprobada, continúa por el camino normal, el proceso. Claro, por supuesto. Acá tiene O sea, que diferenciar, digamos... ahí no existe la etapa ahí no existiría la etapa de evaluación, de observaciones. Esto es para cuando el ofrecimiento No, la lo etapa gana de un tercero. evaluación sí. La etapa de evaluación. Esa Acá etapa es igual. esto tiene Está bien, determinados está bien. momentos, digamos. No, en lo que se cambia ahí solamente es en el trámite de, una vez que se aprobó, en el trámite de homologación del acuerdo. En el trámite de homologación del acuerdo. Pero en el trámite en el trámite de evaluación y eso no. En el trámite de evaluación, a ver, ustedes tienen que tener determinados momentos. Se dan los presupuestos, se abren los registros. Hay inscriptos, se designa un evaluador para que presente su dictamen, se aprueba ese dictamen, desde que se aprueba ese dictamen, esa resolución que es inapelable, cuando se notifica esto al Ministerio Legis, se empieza a correr el plazo de 20 días hábiles judiciales para negociar las propuestas. Cualquiera que el primero que presenta las propuestas en el expediente, este criterio es el de mayor rapidez. Es harto cuestionable, ¿verdad? Porque el otro podría ser que tuviera una propuesta por pocas horas de mayor compromiso en cuanto al pago del pasivo, mayor compromiso en cuanto a la reestructuración de la empresa, mayor protección de las fuentes de trabajo. Acá se puede hacer una propuesta y liquidar la empresa. Esa es la gran crítica. Pero sacando esto, una vez que se determina quién es el vencedor en este proceso de Cramdan, quién es el que primero ha traído las conformidades, con la mayoría que se requieren, del artículo 45, y acá van a tener que ver si es el deudor que concurrió, el deudor concursado, dentro del trámite de homologación del acuerdo, es decir, se declarará una resolución de existencia del acuerdo, habrá un periodo de impugnación y se homologará. Bien. Si llega a ser un tercero, un interesado, hay que ver. Si es la cooperativa de trabajo, está exenta hasta de poner el 25% de depósito en garantía. Tengo que hacer una aclaración primero. Si es un tercero, hay que ver si la evaluación de las participaciones accionarias es positivo o negativo. Porque podría ser negativo, podría tener un patrimonio neto. Porque esto no es solamente los activos que pueda tener la sociedad, sino también son los pasivos, más el pasivo adicional es el 4% para soportar los gastos del concurso. Entonces, cuando el juez resuelve aprobar la evaluación,
que es lo que da inicio al periodo de exclusividad, y tenemos que, el periodo de concurrencia, vamos a ver si la evaluación es positiva o negativa. Si la evaluación es negativa, cualquier interesado también entra en el periodo, entra en un trámite de homologación igual al proceso ordinario, o igual que si hubiese vencido el concursado. Acá las opciones cambian cuando la evaluación es positiva. La evaluación no de la empresa, sino de las acciones o de las cuotas de la sociedad. Y ustedes tienen todo un proceso ahí para un trámite para resolverlo. Cuando esta es positiva, primero hay que hacer otra vez llamar al evaluador para que haga un informe, porque hay que hacer una disminución igual al sacrificio que le están pidiendo a los acreedores. Esto es una regla muy sana. Es decir, si hubo una quita en la propuesta de acuerdo, que fue la que venció, la misma quita le van a hacer a los socios, la misma quita. Y después esto igual le arroja un saldo a favor, un saldo que hay que pagar, tiene dos opciones. O paga el 25% como depósito en garantía, si es la cooperativa de trabajo está eximida de pagarlo, la cooperativa de trabajo, los trabajadores en relación de dependencia, no cualquier cooperativa de trabajo, está eximida de hacerlo, y si no, inclusive tiene la posibilidad de negociar con los socios una morigeración o una forma de pago distinta en cuanto al precio. Es decir, negociar cómo va a cumplir el precio para quedarse con el elenco, para quedarse con la empresa, para quedarse con la sociedad, a través de la titularidad de las acciones o los socios. Es decir, hagamos este esquema que es bastante, digamos, complejo. Primero hay que tener si la evaluación es positiva o negativa. Es decir, si no tiene una evaluación. Si la evaluación es negativa, es indistinto que triunfe el deudor o cualquier tercero. Una vez que triunfa, es el primero que presenta la propuesta, entra en el trámite de homologación, como si fuera el artículo 49 y siguiente. Si es positiva, tenemos que distinguir que tiene dos opciones. O paga el 25% y el 75% lo va a pagar cuando se homologa el acuerdo, o se le abre una posibilidad de negociar las formas de pago, obteniendo quita, espera o lo que fuera, ¿está bien? Es así. Por último, les hago hincapié en el artículo 48 bis, más que nada tengan en cuenta las ventajas que le otorga la ley. Algunos lo tildan de inconstitucional y demás. La verdad que esto no es de buena técnica pedagógica que el profesor que viene a tratar de explicar la normativa, yo me prenda fuego para hablar de esto. Si pasa el test de constitucionalidad, eso no importa. Claramente sí, lo van a ver en los trabajos, pero esto hay que tratar de hacerlo andar. Porque si no, yo me paro acá y digo que es inconstitucional y listo, ya está. Cerramos el tema. Hay que tratar de hacerlo andar. Y lo que trató el legislador, si bien con alguna mala técnica legislativa, es de hacer partícipe a los trabajadores, y son parte, como le dije, ¿no? Este principio, esta finalidad, que si los trabajadores son parte del problema, que sean parte de la solución, y a través de la cooperativa de trabajo, esto está receptando todo un movimiento social y económico que son esto de las empresas recuperadas, que con ejemplos y con casos muy valiosos y muy exitosos. Esto no es que esto no resultó. Y como son todas, la mayoría de las soluciones que da el derecho, la mayoría de las soluciones que uno va, el derecho no se construye en los laboratorios de lo doctrinario. Por eso yo un poco lo que le decía, desgraciadamente, no se construye ahí. Se construye en el día a día, en la práctica. Y así fue como se construyeron esto de la fábrica recuperada. Y lo que hizo el legislador fue tratar de receptar una realidad. Y la realidad era que el empresario se iba y los trabajadores continuaban trabajando y explotando la empresa y demás. Y acá tenemos varias, ¿no? Hasta el Nuevo Amanecer, hoteles, es para hablar mucho tiempo eso. Lo cierto es que el legislador trató de darle alguna recepción mala. Lo que me interesa que ustedes destaquen cuando lo estudian es las ventajas que tienen. Entonces ahí van a ver que tiene la ventaja que no tienen que depositar el 5% de capital las cooperativas de trabajo, no tiene que depositar el 25%, en que ordena a el Banco Nación o la FIP, la administradora
el ente recaudador nacional, obviamente, cuando fuera acreedor de la concursada, y cuando es una cooperativa de trabajo la que participa en el CRANDOM, que le otorgue las conformidades y con el régimen más favorable. Esto lo cierto es que la AFIP tiene una resolución general y tiene un sistema permanente de negociación con los contribuyentes que se encuentran en concurso preventivo, que la verdad que es muy beneficioso y que ni siquiera distingue entre cooperativas de trabajo o deudor concursado, así que eso no va a haber problema. O sea, yo lo que le digo es, el 48 tiene serios problemas, probablemente, no sé si pasa el test de constitucionalidad. Nosotros estamos obligados acá no solo a estudiarlo, sino a tratar que esto funcione. Y ustedes tienen que distinguir estas cosas, y lo primero es que si se inscribe dentro del registro una cooperativa de trabajo de los trabajadores en relación de dependencia, aunque esta fuera en formación, lo primero que se dispara en el artículo 48 bis es que el síndico tiene que emitir un informe. Tiene que emitir un informe que van a ser decretos eventuales, porque todavía no hay disolución de la ley de la relación laboral. La disolución se hace y se homologa el acuerdo, porque triunfó el crandista cooperativa de trabajo. No lo genera la disolución del vínculo laboral, no lo genera la apertura del crandom. O sea que esto va a ser un crédito eventual. Y le dice al síndico que calcule las indemnizaciones, preaviso, integrativo, del medio de despido, la indemnización del 245 es una indemnización, una reparación por la ruptura del vínculo causal, ¿no? No causal, quiero decir, incausada y la más costosa, inclusive las indemnizaciones que prevén los estatutos, las convenciones colectivas, los especiales, que los calcule. Y esto no es para, como dice ahí, para hacerlo valer en el trámite, y no es que lo va a hacer valer, lo va a compensar contra los créditos que tenga contra la sociedad concursada, sino que lo va a hacer participar en la constitución de la cooperativa de trabajo. Y como los hace participar en la cooperativa de trabajo, ahí sí hay una novación subjetiva, y cuando el que triunfa es la cooperativa de trabajo es la que va a responder por el pasivo falencial. Eso es lo que nos dice el artículo 48. Y ahí estos créditos eventuales se hacen efectivos porque con la homologación del acuerdo surgido en el ámbito de un supuesto especial del artículo 48 y 48 bis, ahí sí hay una disolución del vínculo. Y el trabajador en relación de dependencia deja de ser trabajador de la empresa concursada y pasa a ser un socio cooperativo de la cooperativa que va a ser la titular del emprendimiento comercial. ¿Está bien? Es complejo, se los manifiesto, está muy bien explicado en la ponencia, se los manifiesto para que ustedes hagan hincapié cuando hay una profundidad. A ver los que se han incorporado más tarde, ¿por qué no me avisan? Así creo que les he puesto a todos, pero así le paso. Moreno me parece que no la tengo. Gisela Moreno no. Otro más, Florencia, no, bueno, ahí bueno, ahora no, bueno, lo demás lo tengo todo, Luciana Evar. Y ¿tienen alguna pregunta más? Profesor, yo tengo dos preguntitas si ningún compañero tiene algo Sí, para, dale, para perfecto. aportar. Con respecto a esta construcción doctrinaria de lo que hablaba, primero que nada quedó claro en la última parte lo de la innovación subjetiva, Claro. cuando incorporó la de la cooperativa. Y con respecto a la construcción doctrinaria, me gustaría preguntarle que Garaguso, por ejemplo, en la no homologación del acuerdo preventivo, me estoy saliendo un poquito de la bolilla, pero él habla que no hay una quiebra indirecta por la no homologación, pero Vicente decía que sí, por ejemplo, ¿no?
Garaguso aduce que como no está en la ley, no hay una quiebra indirecta por la no homologación del acuerdo, pero que es una construcción doctrinaria. Me gustaría saber cuál es la postura que más aceptada. Y con respecto al acuerdo preventivo extrajudicial, también con la novación hay una discusión importante que, como estaba en el trabajo, me gustaría aclararla porque quizás es un poco confusa. O sea, ¿cuál serían las dos posturas en los dos supuestos? Bueno, a ver, la no homologación, si la no homologación, vos me tendrías que decir, no sé en qué contexto lo habrá dicho Garaguso y demás, supongo que en el contexto de la tercera vía y demás, que es decir, todo este supuesto de cuando no homologa, digamos, supongo que será en el ámbito del No, artículo en el caso que decía por lo menos el 52. doctor Vicente, Sí, era en la resolución de existencia del acuerdo, sí. si mal no me equivoco. Que La eso no resolución está de en la existencia del ley, acuerdo. o sea, lo que yo recuerdo, no sé si es lo mismo, capaz que me metí de gusto, Facu, pero No, lo que yo no, recuerdo era perfecto la pregunta que que hace. El el trámite doctor es así. Vicente había La único dicho que que hay. se podía dar Sí, el supuesto de quiebra indirecta cuando el juez, por motus propio, en ese análisis formal que hace, detecta algún error de cómputo o alguna falta de representación, alguna cosa por el estilo, y él mismo determina la quiebra indirecta. Pero por un yo análisis no lo creo que Garaúz, no creo que Vicente haya hecho eso. ¿Federico dijo eso? yo estoy casi seguro de haberlo entendido eso. Bueno, si lo dijo así, debe estar grabado, qué sé yo. La verdad que sí, Es lo que del el artículo juez, 49. sí, sí, que el juez, en la resolución del artículo 49, advierta que hay alguna causal de impugnación y sin derecho de defensa, sin el debido proceso y contraleyen, acá ya no estamos diciendo que la única fuente de derecho no es la ley, sino sería contraleyen, ¿no? Contra la ley. Inventan un supuesto de quiebra indirecta, no sé si no está prevaricando, ya no es un error judicial. Así que tengo mi duda que Federico haya hecho eso. La verdad que fue bastante confuso porque estaba Claro. planteando... No, ahí lo que tiene que abrir, él puede estar reconvencido que el acuerdo este es fraudulento. Podría decir esto es fraudulento. Bueno, declara la existencia del acuerdo, que simplemente hay un control formal. Y podría manifestarlo y después tiene que abrir el trámite de impugnación. Y después cuando tiene que hacer la homologación, cuando el trámite de homologación, ahí está bien que el juez no va a homologar un acuerdo que sea abusivo o en fraude a la ley. Abusivo o en fraude a la ley. Es lo que digo yo en el ámbito del artículo 52. Y en el ámbito del artículo 52, alguna doctrina dice, che, estamos en el artículo 52 que no homologa el fraude a la ley o abusivo. ¿Qué tiene que hacer? Una tercera vía, es decir, abrir otro nuevo, que se negocie otro nuevo acuerdo que no sea abusivo en fraude a la ley o declara la quiebra indirecta. Esa sería la grande. Después que yo venga a decir acá, ¿quién lo dice? ¿Quién demás? No es una gran argumentación esa. Y ustedes sépanla también, ya que estuvimos hablando, porque esta es una casada de repaso, yo no les quiero venir y hablar de todo el 48. Pero que yo venga y le diga Graciable, Mafía, Cámara, bueno, son 3. Y los que dicen otra cosa son 4. Bueno, es como si fuera, ¿quiénes son los que más dicen o los que menos dicen? La verdad que acá lo que son, hay que sopesar la argumentación del discurso jurídico. No. Cuando yo digo es una facilidad eso, es decir, la mayoría de la doctrina dice, ¿qué mayoría? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Doctrina, si doctrina puede ser usted. Mañana usted escribe eso, es una doctrina. Entonces, o sea, la mayoría de la doctrina, bueno, publicada, perfecto. ¿Y cuántos hay? Hay 50 personas que publicaron y 28 dijeron que no. Es un argumento de derecho para tener en cuenta la mayoría. Es una facilidad como para decir que esto tiene una cierta aceptación, digamos, una cierta aceptación. Entonces uno tendría que buscar más. Y en el caso ese yo diría, che, pero acá no hay un supuesto de quiebra indirecta. Lo que nadie dice, casi nadie escuché que dijera, que el síndico, yo he visto fallos también, que inventaban causal de quiebra indirecta. Que no se puede inventar una causal de quiebra indirecta. La quiebra indirecta es como que estarían, fueran números clausus, ¿no? Están determinadas por la ley.
Algunas podemos coincidir o no, pero son esas. Acá pareciera que inventaría una. En la resolución del 49 la inventé. Podría ser que la inventara, tampoco sería tan grave, porque después tenemos el artículo 52 que no va a homologar lo de fraude. Podría ser que lo dijera ahí, que Federico hubiese dicho, no, el 59, acá hay fraude, no homologo, lo mando a la quiebra. Qué raro que no le permita un ejercicio de defensa, debido proceso y demás, ¿no? Son garantías constitucionales que no se pueden dejar de lado, porque esto es un microsistema, el derecho concursal, pero está en curso en algo dentro de todo el ordenamiento jurídico, así que garantías elementales de derecho constitucional no se pueden dejar de lado. No entiendo cómo puede ser así, pero... Me quedó una duda, le quería consultar. Sí. O sea que la primera vía procede antes de la homologación del acuerdo. No, claro, no homologa, Claro, no homologa y es la en vez de posibilidad de declarar la quiebra, sería ninguna Claro. vía, es no homologo porque es fraude o es abusivo, declaro la quiebra, y acá otra postura dice, no, esta es como para potenciar el principio de preservación y conservación de la empresa, le da un traslado, le da plazos, construye un procedimiento y le dice como una nueva oportunidad y le dice, ustedes tráiganme una propuesta que no sea ni abusiva ni en fraude a la ley, porque lo que se trata es de salvar a la empresa, no de castigarla, una mala conducta de los que llevaron Como si adelante fuera esta una propuesta. oportunidad más antes de que decretar la quiebra. Sería. Claro, exacto, sería eso. Pero Gracias. igual, para el examen, no vamos a hacer esto. Acá no es un debate de congreso, ponencia, y menos por cuestiones que están vidriosas y por cuestiones de que uno puede tener unas preferencias, esto y demás. Ustedes hagan mucho hincapié en el régimen legal. Hagan mucho hincapié en el régimen legal. No importa lo que diga ese Garaguzo, Graciagli, Nietzscheman, Federico Vicente, importa, pero para el examen quiero que usted profundice en el régimen legal. ¿Está bien? El régimen legal. Nosotros estamos obligados, por una cuestión de seriedad y de exigencia académica, a manifestar las distintas posturas que hay en esta construcción hermenéutica que uno hace de régimen legal, pero como consejo de examen, ustedes por favor, céntrense en el régimen positivo, digamos, manejar el artículo 48 y 48i, que ya es bastante plomo este tema. Me manda el cómic. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, entonces nos vamos a ver el miércoles, porque el miércoles es presencial, ¿verdad? Yo Sí, ya sí. comprometí que voy a ir, vamos a hablar en distintas mesas, y ahí sí. vamos a decir, como yo los voy a interrogar, no los voy a interrogar qué dije yo, qué dijo ese artículo que subimos. Sí le vamos a preguntar, y por los que no van no les van a ir bien, es por desconocimiento del régimen legal, ¿está bien? Así que Esperemos que el profundicen interrogatorio sea eso. Y la leve. idea es aclarar eso, digamos. La idea es aclarar, por eso yo lo que hacía era destacarlo, digamos. Decir, que si yo les preguntara, si no hay ningún escripto, ¿puede participar el deudor concursado? Sí, puede participar porque es un periodo de concurrencia. Y si no hay ningún inscripto, ¿se puede inscribir él? No, no se puede inscribir él. Si no hay ningún inscripto, irá a la quiebra la sociedad. Él puede participar, él depende de tercero. O sea, bueno, está bien, depende de que tercero se inscriba. Bueno, buen fin de para todos y nos Gracias. vemos el miércoles. Hagan un Gracias, esfuerzo ahí igualmente. un esfuerzo ahí de memorizar el régimen legal, que les va a ir bien. ¿Te puedo hacer una Manejarlo, pregunta? Hasta la digamos. próxima. No de memoria, pero sí manejarlo, ¿está bien? Que nosotros Una nos demos pregunta, cuenta que doctor. ustedes lo manejan, lo entienden. Después, si no se lo acuerdan de memoria, no va a haber problema con eso. Está claro que no. Una pregunta. Sí. Una última preguntita. ¿Quién va a estar en la mesa virtual? Yo estoy en la mesa virtual, somos 3 nomás, pero bueno. Ya, ¿Quién no, ni va? idea tengo. No, ni idea. Ah, bien, bien. No, yo voy a presencial y ya me comprometí. Está bien. Así que virtual no, ni idea. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.